Hola chiquillos, chiquillas, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estuvo el fin de semana? Igual que todos los demás, me parece muy bien o quizás muy mal, pero nos vamos a tener que acostumbrar a esta situación por un rato, así que hay que ponerle la mejor cara nomás chiquillos a los lunes. Por ahora eso es lo que estamos haciendo todos. Así que esta va a ser una clase cortita porque va a ser una síntesis de lo que hemos visto hasta ahora. Es decir, vamos a repasar lo que es una definición, una descripción, una explicación y también volver a ver por qué es importante distinguir proposiciones y por qué es importante que esas proposiciones puedan ser verdaderas o falsas. Eso como síntesis y vamos a introducir dos conceptos para lo que viene la próxima semana, que es filosofía del lenguaje, y ahí ya me voy a explayar más acerca de por qué filosofía del lenguaje, qué es la filosofía del lenguaje, algunos filósofos importantes. Y ahora vamos a ver un textito pequeño o un extracto de un texto acerca de conceptos importantes que son el sentido y la referencia. Así que vamos a empezar con este video. Al final les voy a decir algunas cosas de la metodología de las clases ahora que estamos ocupando Classroom. Pero en general va a ser bastante parecido. Yo no voy a cambiar mucho mi metodología, salvo que ahora las retroalimentaciones se van a poder hacer de forma directa en la plataforma y ustedes van a tener acceso a ella de manera concreta. Yo ya había intentado hacer esto en la semana, pero el internet no es el mejor, no todo el tiempo. Pero prontamente voy a poder subir todas sus retroalimentaciones individuales a Google Drive y ya van a tener ustedes acceso directo a la retroalimentación individual de las tres primeras guías. Así que eso, chiquillos y chiquillas. Vamos a empezar diciéndoles que para repasar, si ustedes se acuerdan, las distinciones entre definición, explicación y descripción tienen que ver tanto con momentos en que se ocupan estas tres cosas, así como las cosas de las que se quieren hacer cargo estas herramientas del lenguaje o de la argumentación. Las definiciones las ocupamos cuando queremos distinguir esencialmente. Aquí recalco la palabra esencial, queremos distinguir la esencia de algo, queremos distinguir qué hace a eso que tenga ese nombre, que pertenezca a esta categoría. En el ejemplo pasado hablé de perro, ahora vamos a decir gatos. Si yo quiero definir lo que es un gato, tengo que decir que los gatos maullan, que pertenecen a los felinos, que son animales domésticos, etcétera, etcétera. Tengo que reunir una cantidad de datos, de descripciones en este caso, que sean suficientes de forma que al común de la gente o a los que incluso hacen zoología les parezca como correcto decir que, claro, estas características que tú acabas de enumerar o de mencionar corresponden a la esencia de lo que es un gato. Ningún gato podría existir en el mundo sin que cumpliera por lo menos algunas de esas condiciones que tú has enumerado. Cuando tenemos ese conjunto de descripciones, hemos encontrado una definición. ¿Son estas las únicas definiciones que existen? No. Como les dije también en la clase pasada, también hay definiciones del tipo matemático, como cuando definimos funciones matemáticas o definimos que 2 elevado a 2 es igual a 4. También existen ese tipo de definiciones en otro tipo de lenguajes. Por ahora es importante que sepamos que existen, pero nos vamos a centrar en el tipo de definiciones más comunes como las que encontramos en un diccionario. Y para hacer esta distinción va a ser mucho más fácil. Entonces, tenemos las definiciones que son este conjunto de descripciones y tenemos por otro lado las descripciones que son más bien frases o oraciones, o también podemos decir de hecho que son proposiciones. Ahora voy a llegar a eso, que son estas partes del lenguaje o estos constructos lingüísticos que dicen algo acerca de alguna cosa o de alguna clase, pero que no son necesarias, no son necesariamente esenciales. Si yo digo, por ejemplo, Camilo, ¿quién es Camilo? Y yo digo, es el niño que siempre llega atrasado a mi clase, o es el estudiante que siempre llega atrasado a mi clase. Quizás es una característica de Camilo, pero no sé si es esencial a Camilo, por ejemplo, el que siempre llegue atrasado a mi clase. No sé si es para él esencial, no sé si todo el mundo lo reconocerá por eso. Así como yo sé que a los gatos lo reconoce todo el mundo porque maullan. Entonces las descripciones no necesariamente tienen que ser esenciales. Pueden ser rasgos, como uno diría, accidentales o circunstanciales, que no en todos los casos se van a cumplir y que no todos los individuos de una categoría tienen que tener. Así que las descripciones, por un lado, no son necesarias, dicen cosas particulares que a veces son importantes, pero no en todos los casos, y en cambio las definiciones están hechas para que todos podamos hablar de esa cosa como refiriéndonos a través de esa definición. Si no tenemos esta definición, no sabemos a qué nos estamos refiriendo cuando yo te digo, ese es un gato, y tú me vas a decir, es que no tengo ninguna definición de gato. Tengo solamente características accidentales como que un gato es aquello que es lindo, o un gato es aquello que me hace cariño cuando estoy durmiendo, que pueden ser muchas cosas.
Así que eso para empezar. Las explicaciones, por otra parte, yo también les dije que tienen que ver o están más relacionadas con los eventos. Es decir, por ejemplo, cuando yo digo ¿qué pasó anoche? Si yo pienso que hubo o sentí que hubo un ruido muy fuerte en la calle y le pregunto a un vecino en la mañana ¿qué pasó anoche? Que sentí que hubo como un choque. Y quizás ahí el vecino me va a tener que explicar a mí que lo que hubo no fue un choque, sino que más bien explotó una bomba de ruido, por ejemplo. Entonces, ahí las definiciones y las descripciones no me sirven porque las descripciones y las definiciones hablan acerca de cosas demasiado particulares o de categorías demasiado específicas y necesito de una explicación que pueda servirme para hablar de cosas más amplias, abstractas y quizás de varios sujetos o de cosas a la vez. Así que las explicaciones sirven como más bien herramientas lingüísticas que toman algunos conceptos y los juntan a pesar de que no sean cosas que están necesariamente unidas. Como también les dije la vez pasada, las explicaciones, por ejemplo, en el caso de, oye, ¿por qué la tía Betty está curada? O ¿por qué la tía Betty está borracha? Y ustedes me empiezan a explicar la forma en que fermenta el vino dentro de una bodega en Italia en el año 1990. Esa parte de la explicación a mí no me interesa. Entonces las explicaciones pueden ser demasiado amplias. Entonces las explicaciones necesitan de límites. Necesitamos identificar contextos en que nuestra explicación es pertinente. Así que eso para terminar, porque esto ya es materia pasada, y vamos a pasar a las proposiciones. Una proposición, como les dije en la clase pasada también, es aquello que nosotros podemos decir que es verdadero o que es falso. Así de simple. Eso es una proposición. ¿Y por qué eso es importante? Porque esa es la forma en que distinguimos proposiciones en la lógica. Porque la lógica trabaja con valores de verdad. ¿Eso qué quiere decir? Que trabaja con lo que es verdadero o con lo que es falso. Si algo no puede ser verdadero o falso, la lógica no puede trabajar con eso. Así como en matemática, solamente podemos trabajar con cosas que permitan ser sumadas o restadas o multiplicadas o divididas o ser parte de algún tipo de relación matemática. En lógica, necesitamos que esas cosas tengan un valor funcional derivado de su valor de verdad. O sea, que pueda ser verdadero o que pueda ser falso. En ese sentido, las proposiciones, cuando pueden ser verdaderas o falsas, lo que decimos también de ellas, y esto es importante para lo que vamos a ver más adelante, es que son unidades de conocimiento. Yo conozco el mundo a través de proposiciones. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo digo, por ejemplo, el planeta que está en el cielo en este momento, o que se ve en este momento en el cielo, es Venus, lo que estoy diciendo es una oración completa que puede ser conocimiento para una persona que de hecho no sabe eso. Si ustedes me preguntan, profesor, ¿cuál es el planeta que se ve a esta hora en el cielo? Y yo les digo, el planeta que se ve a esta hora en el cielo es Venus. Ustedes no sabían eso. Yo les acabo de transmitir conocimiento. Ese conocimiento puede ser verdadero o falso. Quizás le estoy mintiendo y lo que se ve realmente es un avión que está estallando en el cielo en múltiples colores. Pero sea falso, sea verdadero, es conocimiento para ustedes porque yo se lo estoy diciendo y ustedes lo procesan como algo que llena una parte de una explicación que ustedes no tenían antes. Entonces las proposiciones son conocimiento, ya sea este conocimiento verdadero o falso. Eso es importante. Por eso es que las proposiciones tienen que ser verdaderas o falsas, porque si no, no pueden ser conocimiento del mundo. La mayor parte, por no decir todo, porque no quiero decir todo porque nunca hay que generalizar, porque siempre pueden haber excepciones muy buenas, pero casi todo el conocimiento que ustedes almacenan lo pueden relacionar con proposiciones del lenguaje. Hay conocimiento corporal que quizás es difícil, pero lo que quiere suponer la lógica es que no todo el lenguaje también es lenguaje ordinario, no todo el lenguaje es español, es inglés, existe el lenguaje de la lógica detrás, que es lo que nosotros vimos en la clase pasada, esto P y Q o R o P entonces Q, eso como lenguaje de la lógica reside tanto en el mundo, en su consecuencia, cuando yo digo si hiervo el agua a 100 grados se evapora, P entonces Q, eso está detrás del mundo, son reglas generales del universo y por eso que también funcionan en nosotros. Y también nosotros podemos distinguir el conocimiento a través de proposiciones y de cosas que son verdaderas o falsas. Así que la lógica lo que intenta es descubrir cuáles son esos mecanismos o cuál es esa estructura que subyace al conocimiento y también a la estructura universal. Entonces la lógica es así de general y también puede llegar a ser así de importante. Así que esa es una de las razones principales, o quizás la razón fundamental, de por qué es importante para la lógica que trabajemos con proposiciones. Porque solamente las proposiciones pueden ser conocimiento.
Y eso de lo que ustedes quieran. Ahora, para terminar, vamos a introducir entonces lo que es sentido y lo que es referencia. Eh, el texto que ustedes van a encontrar en el material que también subí es un texto del filósofo austriaco Gottlob Frege, que fue uno de los primeros en teorizar acerca de este tipo de cosas que normalmente usamos. Para hacerlo mucho más simple, él tiene un ejemplo de un telescopio. No les voy a leer el texto como en otras ocasiones para que también ustedes ejerciten un poco la lectura, a pesar de que sé que es difícil, pero yo creo que con esto que les voy a decir los voy a ayudar bastante. En el lenguaje normalmente, cuando nombramos cosas, como en ejemplos anteriores que dimos, vamos a decir el lápiz que está en la mesa, ¿no? Ahora estoy mirando un lápiz que está sobre la mesa. Esa oración parece inequívoca, ¿no? Parece que muy pocas personas a las que yo les comunico esto se podrían confundir si es que están compartiendo en una sala conmigo, por ejemplo. Entonces, si ustedes están aquí o estamos en la sala de clases y vemos un lápiz y yo les digo el lápiz que está sobre la mesa y no hay otro lápiz y yo apunto con el dedo al lápiz, parece que ustedes no se pueden confundir ni de qué está hablando el profesor, cuál es el lápiz. Parece que tiene mucho sentido lo que estoy diciendo. No hay algo tan raro que esté pasando y no hay nada tan ambiguo. Pero pueden haber contextos en los que hay oraciones que sí me permiten problematizar acerca de si algo es tan obvio o no es tan obvio. Si yo digo, por ejemplo, me muero de ganas de llegar al banco, ¿qué piensan ustedes que significa me muero de ganas de llegar al banco? Piensen en contextos en los que eso para ustedes les hace algún sentido, ¿no? Quizás se muere de ganas de llegar al banco porque necesita depositar plata, necesita mandarle dinero a alguien, necesita abrir su cuenta root. Entonces, claro, me muero de ganas de llegar al banco. Pero imagínense otro contexto. ¿Qué pasa si esto yo lo emito mientras estoy corriendo una maratón y estoy muy cansado y acabo de pasar la meta y al fondo recién estoy viendo un montón de cosas que pueden servir para sentarse? Y yo digo, me muero de ganas de llegar al banco. Cambia el significado, ¿no? Ya esa imagen que ustedes habían armado de yo queriendo llegar al banco a depositar plata, parece que me ve la imagen de alguien que está muy cansado y que quiere llegar a un banco a sentarse. Otro ejemplo en el que la misma oración puede tener otro significado. Me muero de ganas de llegar al banco. Estamos haciendo una entrevista, por ejemplo, a un jugador de fútbol que un periodista le pregunta, ¿usted iría al Barcelona, por ejemplo, a pesar de que fuera suplente todo el año? Y él, como es muy del Barcelona y tiene muchas ganas de llegar, diría, me muero de ganas de ir al banco. Como diciendo, aún si fuera suplente todo el año, yo voy al Barcelona, porque el Barcelona lo vale. Me muero de ganas de llegar al banco. Y ahora la oración, que ya tenía otros dos significados, tiene ahora otro completamente diferente. Entonces, ¿cómo una oración, que es exactamente la misma, si la cambiamos de contexto, puede variar su significado? La respuesta a eso es el sentido. Es el sentido de las oraciones, en este caso del lenguaje ordinario, lo que hace que cambie su significado. Gottlob Frege, que es este filósofo del texto, decía que para que nosotros podamos saber el significado de cualquier cosa que sea el lenguaje, tenemos que tener por una parte el sentido, saber cuál es el sentido en el que estamos ocupando algo, y por otro lado, saber cuál es la referencia. ¿Y cuál es la distinción? Voy a usar otro ejemplo que es igual de lúdico o quizás mejor. Si yo antiguamente en Grecia, cuando se veía Venus en la mañana y cuando se veía Venus en la tarde, se pensaban que eran dos planetas diferentes porque salen en posiciones diferentes del cielo. En la mañana Venus, si no me equivoco, se ve desde el este y en la tarde se ve en el oeste. Entonces, ese mismo que era un solo planeta tenía dos nombres diferentes. Por un lado le llamaban el lucero de la mañana y por otro le llamaban el lucero de la tarde, Hesperus y Phosphorus. Entonces, si yo estoy en la mañana y veo Venus, y soy un griego del año 300 a.C. y digo, el lucero de la mañana, estoy señalando a una estrella con un nombre que para mí es inequívoco, ¿no? Es el lucero de la mañana. Y en la tarde, después de mi siesta, me vuelvo a levantar y digo, miro al cielo y digo el lucero de la tarde. Acabo de darle otro nombre a exactamente el mismo planeta, pero yo no sé que es el mismo planeta. Entonces le tengo dos nombres diferentes. Para mí,
tiene dos sentidos diferentes, es decir, el lucero de la mañana y decir el lucero de la tarde, porque creo que estoy señalando a dos planetas completamente diferentes. Esa es la diferencia. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde está la referencia en eso? ¿Y qué tiene que ver la referencia con todo esto? Que Venus es solo un planeta. Entonces tenemos por un lado Venus, que es la referencia o es donde reside aquello que yo nombro. Digo, el lucero de la mañana, esa oración cae en Venus y el lucero de la tarde también cae en Venus. Venus es la referencia tanto del lucero de la mañana como del lucero de la tarde. Pero el lucero de la mañana es un sentido y el lucero de la tarde es otro sentido. Y esa es la ecuación, o esas son las dos cosas que tenemos que tener en cuenta para saber el significado de algo. ¿A qué nos estamos refiriendo y en qué sentido nos estamos refiriendo? Cuando yo digo de nuevo, me muero de ganas por llegar a un banco, y esto yo lo digo en la nada, así como un ejemplo que está escrito en la pizarra, sin ningún contexto, es necesario que sepamos en qué sentido yo me estoy refiriendo a la palabra banco, porque es según el sentido que vamos a saber cuál es el referente de la palabra banco. El referente de la palabra banco va a cambiar según el sentido que yo la quiera utilizar. Si yo la quiero utilizar en un sentido que tenga que ver, por ejemplo, con estar muy cansado durante una maratón, pareciera que el sentido de banco va a ser que refiera a un banco en una plaza, a un banco en la calle, etcétera, etcétera. Si estoy apurado y quiero depositar dinero, el sentido va a radicar en un banco como una casa comercial, como un lugar donde yo voy a hacer transacciones monetarias. Y todo lo contrario, en el ejemplo, o sea, no todo lo contrario, sino también complementariamente, si estoy dando una entrevista como futuro jugador del Barcelona que va a ir a la suplencia, cuando yo digo banco, refiere a un banco específico y a un concepto muy abstracto de banco que no está sentado en el banco todo el rato, pero que es saber que no voy a ser titular. Si se fijan, ese significado de banco es mucho más abstracto que los otros dos. Entonces, para resumir y como para terminar este momento, voy a decir que banco es una palabra que no tiene un sentido específico, sino que tiene múltiples sentidos, pero que según el sentido que yo elija, vamos a poder elegir un referente. Venus, por el contrario del ejemplo que yo di con banco, siempre parece que cuando decimos Venus nos referimos a Venus, pero los antiguos griegos que no conocían Venus, conocían el lucero de la mañana y conocían el lucero de la tarde, podían decir dos conceptos diferentes y referirse exactamente al mismo planeta. Eso es algo que ha pasado históricamente con un montón de cosas en geografía y también en astronomía. Por muchos años también el Everest tenía un montón de nombres según los idiomas de los países que colindaban con la montaña. Se le decía Gauri Sanker y tenía un montón de nombres. Sin embargo, todos esos nombres refieren a una misma cosa. Entonces, el sentido en cómo yo hago referencia a las cosas va a indicar la forma en que nosotros nos referimos a las cosas. Pero la referencia es aquella cosa física en donde reside el significado al final de lo que estamos diciendo. Porque si no tiene como un referente físico, concreto, material, pareciera que pudiéramos estar hablando de cualquier cosa. Esto es problemático cuando hablamos de cosas que no existen, quizás como los unicornios. Y decimos, pero profe, ¿qué pasa con los unicornios? Porque yo cuando hablo de los unicornios, tiene un montón de sentido, yo sé lo que es un unicornio, pero no tiene un referente físico en el mundo, los unicornios no existen. Ahí, por ejemplo, es problemático, pero podemos decir que por lo menos los unicornios sí existen materialmente en forma de descripciones en el mundo, así como las definiciones. Pasa también eso, por ejemplo, con los personajes históricos. Cuando hablamos, por ejemplo, de Bernardo Higgins, hablamos de Steve Jobs, que de hecho ya está muerto. Cuando decimos Steve Jobs, lo que acabo de preferir no va directamente relacionado con un objeto material en el mundo, porque Steve Jobs ya está muerto, a menos que queramos decir que cuando digo Steve Jobs señalo a su cadáver, lo que no tiene ningún sentido, pero quizás sí señalo un montón de descripciones y conceptos relacionados con Steve Jobs que me permiten identificarlo como tal.
Eso puede estar en internet, puede estar en un libro, puede estar en los recuerdos de las personas que lo conocieron, en las personas que usan iPhone, pero existe algo así como un referente material y físico. Eso pasa también con las cosas que son no existentes o que son ficticias. Así que eso por ahora, chiquillos, chiquillas. Perdón si los confundí demasiado con esto. El texto está bastante claro. Igual yo creo que es un pequeño resumen. Y no se asusten que el miércoles a las 11 vamos a tener una retroalimentación general por Zoom, para que también los que tengan más problemas ahí podamos hacer la guía entre todos. Así que me despido de ustedes. Espero que estén súper bien. Y ojalá que también podamos adaptarnos todos bien a tener ahora clases aquí por Classroom. Así que eso. Cuídense mucho.